sufrido un ataque violento de parte de la consulta sindical de ATE Neuquén. Es un atentado a los habitantes de Neuquén. Bueno, el grupo de ATE y CTA de Neuquén irrumpió en las instalaciones. La policía se llevó preso a un periodista. Prepotencia, violencia, presiones, amenazas que no salen a la luz, que se la hacen personalmente a los periodistas, rutina, comida cotidiana, todos los días nos pasa a los periodistas. No hablamos mucho de esto. Si este programa es una excepción, porque ya se pasaron de la raya. No solo nos presionan, no solo nos dicen lo que tenemos que decir, sino que directamente nos sacan del aire. O sea, viene un sindicato y dice, todo esto es mío, agarra y se lo lleva y nos saca del aire. 3 radios. Podrían haber sido 4, 10. No les importa. Vamos a hablar con un juez del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Se trata de Germán Busamia, para preguntarle directamente a él si en toda su trayectoria judicial ha visto que en la Argentina esté asegurado el resguardo y el respeto preventivo que tiene que haber desde el Estado para el ejercicio del periodismo. Germán Busamia, buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Bueno, la pregunta ya se la formulé. ¿Hay desde el Estado argentino un cuidado para respetar y preventivamente evitar cualquier tipo de atentado contra el periodismo? Mire, existe un deber del Estado argentino en todos los niveles de garantizar las condiciones para el debido ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía en todos los niveles y en todas las variantes de esos derechos. Y si llevamos esta declaración general de deber de garantía a la libertad específica de la libertad de prensa, es importantísimo tener en cuenta que no estamos hablando de cualquier actividad, porque no es una actividad privada que inicia y termina su finalidad o su rol entre particulares. Y acá, sin ánimo de entrar en el tema individual ocurrido, pero sí en las proyecciones que genera y las reflexiones que genera este episodio individual. Lo que hay que tener presente es que la libertad de prensa, prevista constitucionalmente, resguardada, garantizada constitucionalmente, tiene una raíz y un vínculo con la libertad de expresión de la ciudadanía. Digamos, esto me estoy alejando de la garantía al periodista o de la garantía al medio. El periodismo en sí mismo es una garantía para la comunidad y de ninguna manera se puede tolerar ninguna restricción ni ningún obstáculo a la difusión de la información. Luego podremos hablar todo el tiempo que sea necesario sobre las interpretaciones o las opiniones que se deriven de la información. Pero nadie, en ningún contexto, debería poner ningún obstáculo a que se pueda difundir la información a la comunidad. Porque el derecho a la información tiene que ver con el control ciudadano del poder en todas sus dimensiones. Entonces esto de ninguna manera se puede restringir. Porque en realidad lo que hay que entender como comunidad es que la libertad de ejercicio del periodismo tiene que ver con la calidad democrática en la que vivimos. Entonces no es un tema de interés individual el que estamos hablando. Es un tema de interés comunitario y de interés general, porque estamos hablando de derecho cívico. Estamos hablando del derecho de todos los ciudadanos de conocer qué ocurre, y mucho más potenciado en el contexto actual de redes sociales y de información global instantánea. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente severos en la protección del derecho en el acceso a la información, que es la condición necesaria para tener derecho a la información y libertad de expresión auténtica, ¿no?
Entonces, respondiendo brevemente a la pregunta que usted introduce, existe el deber general de crear las condiciones para el ejercicio libre de la profesión, especialmente de la profesión de periodista y del rol de los medios de comunicación. Y también existe el deber permanente de los estados de verificar que los dispositivos de prevención y de protección y de garantía sean adecuados, y cuando se detecta que no han sido adecuados para un caso en particular, se deben adoptar las medidas correctivas para restablecer el sustrato de garantía y de tranquilidad en el ejercicio de la profesión que tienen que tener los periodistas, porque insisto que no se trata del periodista o del medio, se trata de la comunidad. Germán, ¿usted tiene registrado algún antecedente en la provincia que haya llegado a la justicia de que alguien haya dejado fuera del aire a un medio de comunicación? No, porque realmente es inusual, porque lo que normalmente se registra como planteos judiciales es algún reproche de responsabilidad al periodista o al medio sobre lo que ha difundido, cuando el contrapeso de la libertad y la garantía es la responsabilidad del periodista en lo que difunde, porque el principal valor del periodismo es la credibilidad que la comunidad va construyendo sobre un periodista o sobre un medio. Cuando en ejercicio del rol del periodista se avasallan derechos personalísimos de quien se siente afectado, esos son los tipos de planteos que suelen llegar a la justicia. Pero honestamente no registro ningún episodio donde haya habido lo que comúnmente se llama censura, que modernamente podemos hablar de cualquier acción que obstaculice el ejercicio libre del derecho a difundir información. Pero no, honestamente en este momento no registro ningún episodio comparable con el que usted menciona. Muy bien, Germán. Bueno, anote uno, ya tiene uno para poner en la lista. Le agradezco mucho, Germán. No, por favor, Rubén, que tenga buenas noches y gracias por el contacto. Germán Busamia, de la Corte Provincial, el Tribunal Superior de Justicia, presidente. La censura es cuando te dejan sin aire, digamos. No hay que dar mucha vuelta. Durante el gobierno militar de la última dictadura, te dejaban sin aire, te cortaban el aire cuando había algo inconveniente para el gobierno de turno. Ha pasado ahora que estamos en democracia, que hay un gobierno elegido por el pueblo, y sin embargo, el Estado todavía no se ha pronunciado. Nadie ha dicho nada. Acaba de decir Busamia que existe el deber del Estado de pronunciarse cuando se ha atacado la libertad de expresión. Hace poco en el diario Río Negro entró una patota también sindical o vinculada al sindicato, estatal también, y hizo pintadas, irrumpió dentro de la sede central del diario Río Negro. El primer llamado que recibió el diario Río Negro fue del gobierno de la provincia de Neuquén. Nosotros estamos esperando todavía, Bueno, Claude. Sí, respecto a eso la verdad que yo he recibido muestra de solidaridad en privado, realmente no puedo contarlas porque son incontables la cantidad de personas de todos los ámbitos, incluso del gobierno, que se han solidarizado en privado. Acá lo que se está hablando es que si no se repudia este hecho públicamente, de alguna manera se está avalando, y si se está avalando, se está dando espacio o posibilidad de que se repita. Entonces ahí radica la gravedad institucional de que el gobierno no repudie este tipo de hechos y no defienda al personal, en este caso a los periodistas que están ejerciendo su profesión, que como muy bien lo dijo Germán, no es un oficio normal, sino que es un oficio que tiene características especiales, sino también se está censurando la posibilidad de un medio de poder emitir su señal y sus noticias y su trabajo periodística, y también
a Quintriqueo, que defiende a los trabajadores, también está perjudicando un número importante de trabajadores que trabajan, que ejercen su labor en esos medios y que a causa de este accionar hoy no pueden trabajar con normalidad. O sea que hay una afectación, aparte de la comisión múltiple de delitos, también hay una serie de consecuencias de gravísima dimensión que se han provocado. Y no es un tema menor. Nosotros lo que estamos intentando con este programa y con toda la difusión que le hemos dado al tema es decir de alguna manera, bueno, el daño está hecho, porque no vamos a poder evitar volver el tiempo atrás, pero sí sería saludable que la sociedad en su conjunto, el gobierno y todas las autoridades hagan un repudio expreso para que esto no se vuelva a repetir. Y también, desde el punto de vista social, mi reflexión es qué tipo de dirigente tenemos, avalamos, apoyamos, votamos al frente de las organizaciones, en este caso una organización sindical importante, como es la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno. ¿Cuáles son los representantes que tenemos? ¿Qué nivel de conocimiento y de conocimiento de la ley y de idoneidad para ejercer el cargo tienen que realizan este tipo de actos? Vos, mientras decís eso, veo estas imágenes y me doy cuenta del nivel dirigencial. Pero más allá de esto, sí, el hecho que se provocó tuvo una profunda y amplia repercusión a nivel nacional incluso. Y les pido a Sebastián que vaya mostrando en pantalla las repercusiones que ha tenido el atentado contra Prima Multimedios, ¿no? Tanto en portales digitales como en diarios nacionales. Acá vemos La Nación, por ejemplo, Radio Mitre, por supuesto, porque sufrió el perjuicio directamente. Más portales digitales hablan de patotas que destrozan una radio neuquina, acusan a Patota Violenta de Ate de atacar una radio en Neuquén. Es decir, no hay mayores diferencias de enfoque en la repercusión nacional que tuvo esto. Infobae le dedicó una nota muy grande, muy larga. Una patota sindical atacó y destruyó una planta transmisora de 3 radios en Neuquén. Y esto, increíblemente, acá en Neuquén, acá en el lugar donde estamos, desde algún sector político ha sido interpretado como que también esto entra en la grieta y entra en la lucha política básicamente dividida entre 2 sectores de la política argentina. Y seguimos menospreciando o tirando abajo el hecho de que acá hay un ataque contra el periodismo, porque cuando hablamos de periodismo, no estoy hablando de periodismo de izquierda, de periodismo de derecha, de periodismo para un lado o para el otro, estoy hablando de periodismo en general. Todo el periodismo debe ser protegido. Cualquier tipo de periodismo, me guste o no me guste, sea complaciente o crítico hacia el sector que está gobernando el país o la provincia o el municipio o lo que sea que se quiera gobernar. El respeto a la libertad de expresión. Y si hay delito contra un medio, no hay respeto. Todo lo contrario, hay patoterismo, hay violencia. Por eso hablamos de la violencia contra el periodismo. Y hay delitos concretos. Por ejemplo, ya has hablado con abogados, has presentado denuncia. ¿Qué delitos se han cometido acá, según se ha visto con los asesores legales? Más allá del delito federal, que es básicamente la censura a un medio, que es un delito gravísimo del fuero federal, en la justicia provincial hubo usurpación, cuando acceden con violencia a un predio en posesión de Prima Multimedios. Ni siquiera el dueño de una propiedad puede acceder por violencia. A ver, si uno alquila un departamento
el dueño no puede acceder a ese departamento de manera violenta y sacar al inquilino o al poseedor legítimo, en este caso como éramos nosotros. O sea, ahí hay un delito de usurpación, hay una tentativa de robo. ¿Por qué? Porque ese robo esa tentativa tiene de testigo no solamente a los que estábamos ahí presentes, sino a la policía misma. La policía misma fue la que frenó el hecho de que se consume el robo. Por eso se llama robo en grado de tentativa. Claro, no alcanzaron a llevárselo. Exactamente. Hay delito de daños, porque se han producido daños que todavía no han podido ser cuantificados, pero que se realizará oportunamente esa operación para poder saber cuáles son los daños causados en el equipamiento que ha sido siniestrado, que ha sido intentado robar. Y claramente hay una violación a la libertad, porque en ese momento todos fuimos privados de alguna manera de la libertad por parte de esta patota sindical. Con lo cual hay un concurso de delitos muy importantes que la justicia, esperemos, avance rápidamente y condene. Yo, volviendo un poco al tema anterior, que me gustaría cerrarlo, Rubén, decía, he recibido una cantidad inédita de adhesión de dirigentes políticos, sindicales, empresarios, cámaras empresarias de Neuquén, de Río Negro, incluso de Buenos Aires, colegas de otros medios de la República Argentina, personalidades importantes, senadores, diputados nacionales, que se han comunicado conmigo solidarizándose, pero en términos personales, porque de alguna manera puedo llegar a tener un vínculo con ellos en el marco del trabajo que realizamos. Lo que es importante es el repudio público que se hace de este tema, pero acá lo que ocurre es que este accionar patoteril y mafioso, que es costumbre por parte de esta gente, hace que le teman. Hace que en muchos casos, muchos sectores políticos prefieran tener prudencia antes de enfrentarse a este accionar de personas tan violentas y con procedimientos oscuros, ilegales, y que por supuesto todo el mundo rechaza. Yo le voy a decir una cosa, Rubén, y usted lo sabe porque lo hemos visto en los estudios que realizamos. Carlos Quintriqueo es el dirigente sindical con peor imagen en la provincia. Peor imagen, tiene 82% de imagen negativa, entre los que lo conocen, ¿no? Con lo cual, creo que ese estudio habla a las claras de quién estamos hablando, no es una cuestión de Prima Multimedia, hay una seguidilla de hechos violentos y de un accionar que no tiene nada que ver con un buen ciudadano, con un dirigente sindical que honre los preceptos básicos para el cual fue creada una entidad sindical, que hoy están tan devaluadas porque justamente hay dirigentes como Quintriqueo que las usa de esta forma y frente a la sociedad toda desprestigia la actividad sindical. Hay buenos dirigentes sindicales que defienden a los trabajadores, que los representan y que luchan por mejores condiciones de trabajo. Este no es el caso, no es el caso. Y esto es lo que hay que visibilizar. Yo no tengo miedo, pero sí estamos presentando una nota porque hemos tenido algunos movimientos sospechosos y actos que no los vamos a denunciar en este momento, pero sí estamos pidiendo a la policía, a la justicia y al gobierno provincial que proteja las demás instalaciones de Prima Multimedia y que proteja a sus directivos y a sus periodistas de nuevos ataques que pensamos que esta gente tiene planificados hacer o que podría hacer según la información que nosotros manejamos. Bueno, nosotros cuando hablamos de nosotros, hablo de los periodistas. Por supuesto que necesitamos que nos protejan un poco, porque a que nos ataquen ya estamos acostumbrados. Y no es que uno se quiera poner en víctima. Yo la verdad que tengo, así como me ve tan juvenil, tengo 66 años. Y hace 40 que trabajo de periodista. No siempre trabajé de periodista. Antes trabajé de otros oficios y otras profesiones y anduve un poco por ahí. Pero hace 40 que soy periodista. Y
estamos acostumbrados a ponerle el cuerpo y la seguridad nuestra y de nuestra familia a veces en peligro. Pero la verdad que nunca he sentido tanta desprotección como la que hay actualmente. Nunca, ¿eh? Ni aún en situaciones muy difíciles como fue la crisis del año 2000 o la pueblada de Cutralcó, Plaza Huíncula, aquí, que fui a cubrir yo personalmente con otros compañeros de aquel momento. Y nunca pasé una situación como la que pasé ahora con un sindicalista, con un sindicato. Tal vez otro periodista veterano, un poco más veterano que yo, que ya no está trabajando de periodista, pero que no deja de serlo, podamos escuchar lo que él dice también acerca de esta patoteada que se le ha hecho a nuestro colega Agustín Aguilar. Estoy hablando de Ricardo Villar. Ricardo Villar, Sebastián, tenés la nota ahí, la ponemos al aire para tener ese testimonio importante de una persona que trabaja en periodismo desde la década del 70, aquí en la región. Bueno, realmente nuestra capacidad de asombro tiene que ser elástica porque siempre se va ampliando con nuevos hechos que van ocurriendo. La verdad que ayer lo que pasó ahí en la antena del Parque Norte tiene dos enfoques, los dos de mucha gravedad. En primer lugar, el hurto o robo de equipamiento que es el sustento de las transmisiones creo que de 3 radioemisoras. Eso por un lado. Y por otro lado, la actitud policial de detener a un periodista cuando estaba en pleno ejercicio de su trabajo, con el argumento de que no tenía una identificación. ¿Qué más identificación que un grabador o un micrófono y creo que hasta un móvil de la emisora que lo conducía, ¿no? Así es. Yo no recuerdo, mirá que hice ese esfuerzo, mi memoria todavía está buena, hice esfuerzo por recordar a ver algún hecho parecido, ¿no? De detención o de retención y esposado a un periodista en el momento que está cumpliendo con su función, y incluso con la osadía de la policía de hacerlo cuando está en plena transmisión a un medio audiovisual, ¿no? La verdad que no recuerdo algo así, ¿no? Y lamento mucho que sea justamente en Neuquén que ocurren estas cosas. Neuquén, nuestra querida ciudad, capital histórica de los derechos humanos, ¿no? Es muy grave. Y después, tratar de sacar del aire a 3 emisoras, esto tiene una gravedad que no se puede dimensionar, ¿no? Así que yo lo que espero es mi solidaridad con el chico periodista, a quien no conozco y espero conocer algún día para saludarlo y expresarle mi solidaridad de forma personal. Y espero que esto no quede solamente en un hecho más, que nos sorprende hoy y mañana nos tendremos que sorprender con otra cosa, y que haya una condena tanto política, social y judicial. Bueno, Ricardo Villar tiene un registro de estas cuestiones de 40 años y, bueno, nunca vio esposar a un periodista, ni él tampoco fue objeto de este tipo de agresión directamente de parte de la policía. La policía es la herramienta, el arma, digamos, de la seguridad del Estado. Está para cuidarnos, no para meternos presos, ¿eh? Muy grave lo que ha pasado. En el plano estrictamente del trabajo de un periodista. Extremadamente grave que se saque del aire a 3 medios, por medio de la violencia. Porque los medios a veces quedan sin aire, pero porque se les cortó la luz, no anduvo el generador, hubo un problema, se desconectó la consola, qué sé yo, pasan muchas cosas a lo largo de la vida de los medios de comunicación. Pero que te lo saquen del aire a patadas
Eso pasaba o pasó en algún momento en dictadura. En democracia no. Este es un hecho gravísimo. Por eso que comparto yo acá con Claude Staikos el hecho de que no es tampoco cuestión de llamarme a mí o a él por teléfono para decirle, che, que... Hay que decirlo públicamente porque al atacarnos a nosotros, nos han atacado a todos, porque como bien decía el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, el derecho en la libertad de prensa entiende o incluye la libertad de expresión. La libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la libertad de los ciudadanos. Es decir, atacándonos a nosotros, han atacado a la comunidad de Neuquén y de Río Negro. Y eso necesita que las instituciones se expidan al respecto. Si alguien nos quiere acusar a nosotros y decir que tenemos la culpa por haber puesto 3 radios al aire, bueno, díganlo, pero díganlo públicamente, porque necesitamos sincerar esto. Necesitamos hablar con la verdad. Es tan así lo que decís, Rubén, que las consecuencias no han terminado de este hecho. Porque, ¿qué grado de seguridad puede tener un periodista trabajando hoy en la calle, cubriendo cualquier hecho, sabiendo que le puede pasar una situación parecida o distinta a esta de violencia, y que el periodista, todos los trabajadores de hoy, saben que en Neuquén nadie los va a defender, que nadie va a repudiar un hecho de violencia? No hay ninguna seguridad. ¿Y qué seguridad tienen también las empresas como la nuestra, que están trabajando en este rubro, de que vamos a poder tener el respaldo que la ley nos otorga ante este tipo de hechos? Es una incógnita. Quizás tengamos la respuesta, ojalá tengamos la respuesta de aquí en adelante. Sí, no está en nosotros. Lo único que podemos hacer es seguir empecinadamente con nuestro trabajo. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir adelante. Vamos a trabajar para que la población de Neuquén, de Río Negro, de la región, de la Patagonia, esté informada y tenga voces independientes para informar. Eso es lo que somos. Y de ahí no nos vamos a mover. Que tengan buenas noches. Esto ha sido un especial de Prima Multimedios, la violencia contra el periodismo. Hemos sufrido un ataque violento de parte de la consulta sindical de ATE Neuquén. Es un atentado a los habitantes de Neuquén. Bueno, el grupo de ATE y CTA de Neuquén irrumpió en las instalaciones. La policía se llevó preso a un periodista.